Carlos, estamos en una situación tremendamente dramática en la Argentina, con esta ola creciente día tras día con nuevos asesinatos. El accionar de las mafias delictivas realmente está preocupando, no solamente dentro de lo que es el área del conurbano bonaerense, sino también con el tema del narcotráfico, lo que está pasando en toda la República Argentina, que prácticamente ha tenido un crecimiento exponencial que es descontrolado de alguna manera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta dónde estamos parados. A ver, Digo, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación relativa de la Argentina respecto sí. del resto del mundo? Ujú. Nosotros somos parte de Latinoamérica. Latinoamérica es la región del mundo con mayor violencia. Ajá. Las mayores tasas de homicidios Sí. están en países latinoamericanos, ¿sí? Ujú. Del mundo, excepto 2 países africanos, que bueno, ahora no recuerdo exactamente cuáles son, pero en América Latina la violencia es moneda corriente. Sí, lo vemos desde México para acá abajo, que es una cosa imparable y que va creciendo, ¿no? Porque los gobiernos populistas han utilizado el tema de los derechos humanos y todo el verso judicial como para amparar justamente el delito, que está de una manera encubierta, con mucha irresponsabilidad también de los gobernantes de la región, ¿no? Sí, hay una corriente ideológica en la región bastante fuerte Claro, que como bandera esgrimen el tema del garantismo, un claro. garantismo que se acomoda de acuerdo a las circunstancias y hay una Sí. dialéctica muy particular, Ajá. donde el crimen, ¿sí?, surge como un análisis de una cuestión de injusticia y desigualdad, donde hay malos y buenos, ¿sí? Claro. Ujú. La cuestión ideológica tiene un peso bastante y una gravitación bastante importante en esto, a la Ujú. hora de pensar soluciones y de generar soluciones. Ahora, ¿las autoridades quieren solucionar o están de alguna manera en complicidad con un sector del delito y del narcotráfico? Porque hay cosas que no terminan de entenderse, ¿no? Cómo hay tanta permeabilidad y cómo se mira para el costado desde la óptica, digamos, de los funcionarios que están a cargo justamente de las estructuras de seguridad de los países de Latinoamérica, y llama poderosamente lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, donde el delito ha crecido tremendamente con un montón de situaciones, incluida la cuestión de la pandemia, que habilitó a que liberen una gran cantidad de delincuentes que siguen en la calle, ¿no? Hay una cuestión, un indicador que es fundamental, A ver. digamos. El crimen organizado Ujú. busca para instalarse, eh, como cualquier empresa que hace un análisis de mercado y dice dónde voy a poner mis negocios, dónde Sí. voy a montar mi cadena de suministros, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, de la misma manera, el crimen organizado tiene una visión economicista de las cosas y en esa visión economicista podemos determinar que las sociedades con mayor debilidad cultural Sí. son las Ujú. sociedades donde más fértil es el negocio del crimen organizado. Claro, son las más afectadas concretamente, pero ¿qué pasa? Hay una complicidad de parte de una estructura de las supuestas fuerzas de seguridad que están justamente para repeler y salvaguardar de alguna manera la seguridad de las personas, que no lo hacen porque hay como una contaminación, hay una perversidad y de alguna manera hay un acompañamiento de un sector de los elementos de seguridad que se plegan a los temas de la corrupción tradicional que haya venido creciendo en Latinoamérica? Sí, esos fenómenos existen, digamos, Mm. pero no hay que hacer una lectura lineal de esto. Ajá. Es decir, hay algunas situaciones son claramente de víctima. Las Ajá. fuerzas de seguridad también son víctimas Claro. de malos manejos, maltrato, ser blanco de todo este rollo ideológico que estabas describiendo, que estabas enunciando. Ujú. Y además, la precarización laboral que hay Ahí está, en claro. el ámbito de la seguridad, de las Es agencias tremenda. de seguridad del Es Estado. vergonzosa, ¿no? Cómo se distraen millones de dinerillos en presupuestos que nunca llegan, como para darle chalecos de seguridad, como para darle armamento adecuado,
vehículos que estén en condiciones. Vemos lo vergonzoso que pasa en el conurbano bonaerense, ¿no? Donde justamente un gobernador provincial se ha jactado de, bueno, haber supuestamente mejorado la situación y en la práctica la realidad demuestra todo lo contrario, ¿no? Sí, hay una cuestión que me gustaría señalar, A ver, que tiene que ver y que excede por ahí este marco ideológico también a ver. incluso, que tiene que ver con la actitud que toma el político, sobre todo en esta parte. Digo, hay funciones que son irremediablemente técnicas, que Ajá. no pueden caer en manos de el amigo de, o el Claro, hombre de confianza de, o el claro. político de turno. ¿Por qué? Inexperto, gente que es Porque inexperta concretamente, ¿no? A eso te referís. exactamente, exactamente. Entonces uno escucha declamaciones ridículas, Sí, ¿sí? Como hizo alguno reciente que habla de que es más duro, que es menos duro, sí. y todo ese tipo de cuestiones. Y de vuelta, no, este comentario que hago no lo dejo reducido exclusivamente a un sector. Digo, en líneas generales, en la conducción política Sí. comete muchísimas torpezas y errores por un desconocimiento, por un alto nivel de desconocimiento. Hay como una Y falta de responsabilidad, de compromiso auténtico hacia la gente, ¿no? Hacia justamente el pueblo y los ciudadanos que votan justamente a funcionarios para que traten de resolver los problemas y todos los días nos encontramos con que no hacen las cosas de una manera adecuada y lógica. sí, yo sin detenerme en el análisis de la motivación, porque Sí. eso sería especular, Ajá. te quiero hablar con una mirada técnica Técnica realmente. operativa, perfecto, sí, me parece lo ideal. Este, y fíjate que si uno analiza la ley de seguridad, en el caso de Argentina, la Sí. ley de seguridad interior Ujú. 24.059, esa ley, la verdad que es muy engorrosa en algún punto, ¿Por hasta qué? de ¿Qué engorrosa es lo que vos ves interpretación. específicamente que no es adecuado? A ver, danos algunos elementos que consideras que no es lo No, correcto. digo, primero que es una ley vieja y Ajá. donde no existía, digamos, se sancionó cuando no existía lo que hoy es el Ministerio de Seguridad. Fíjate que es uno de los organismos que Ujú. más ha crecido en el Estado, en el caso de Argentina, Sí. ¿sí? Donde se ha proliferado secretarías, subsecretarías, etcétera, etcétera. Digo, el organigrama se hizo grandísimo. Ajá. Las fuerzas de seguridad son un verdadero aquelarre. Hoy tenés prefectura. Yo el otro día veía la prefectura con escudos y bastones Sí. equipados para antidisturbios, digamos. Ajá. Cuando es una fuerza naturalmente concebida para el control de la frontera marítima, del litoral marítimo y de los ríos, de los cursos de agua. Claro. ¿Sí? O sea que están cumpliendo funciones como que no le corresponden, ¿no? De alguna manera. Y el resto como que está De la misma manera, la inadecuadamente gendarmería. preparada. Ujú. De la misma manera tenés la Gendarmería, que es una fuerza concebida para el control de la frontera, etcétera, Sí. etcétera, Ujú. en el asfalto, digamos, como dicen la Gendarmería del asfalto, Sí. en las ciudades, en los asentamientos y demás. Entonces se ha ido desvirtuando la naturaleza de la cosa. Argentina es el país de América que tiene más cantidad de policías por habitante. Claro. Y justamente uno de los reclamos, porque la gente no es especialista en seguridad, no entiende de seguridad, Sí. la gente pide ayuda. Y en ese pedir ayuda muchas veces se declama la necesidad de mayor presencia policial. Ajá. ¿Sí? Mayor presencia policial que después en algún momento, si querés, hablamos de cómo debe ser esa presencia, Bien. digamos, Ujú. porque es más pensar en la eficacia que pensar en el volumen. Este reclamo ha generado que incorporen policías y saquen policías como si fuera una máquina de imprimir, Ujú. con gente que está poco capacitada, Mucha improvisación de alguna manera, ¿no? y absolutamente, Ujú. mucha improvisación, mucho impulso, muy Claro. impulsivo Sí. y no reflexivo. No hay un modelo, en la Argentina no hay un modelo policial definido. No Ajá. hay un modelo policial definido. Tampoco Ajá. hay un modelo de
operar la seguridad, porque digamos, volvemos siempre a lo mismo, es como el perro que se quiere morder la cola, ¿no? Vos hacías referencia al tema del conurbano, a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Yo te llevo, por ejemplo, para un poco traer a cuento lo que pasó en el momento de la creación de la Policía 2, ¿te acordás? En la etapa de Arlanián, y cómo hemos llegado a esta etapa de Bernie, donde se trastoca todo lo que es el sistema de seguridad provincial y termina siendo un verdadero descontrol, ¿no? Donde también muchos de los propios integrantes de la Fuerza de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comentan, off the record, ¿no? A puertas cerradas, de que la cosa no está administrada como corresponde. Sí, bueno, la falta de conducción y las fallas de conducción que ha habido Ahí tenés. recurrentemente en la policía bonaerense, sobre todo que es la fuerza de Más seguridad, importante, ¿no? Más amplia. digamos, la fuerza de seguridad más grande, tiene Claro. casi 100.000 efectivos, ¿sí? Ajá. Y Ahora, con 100.000 efectivos, estimado, sí, teniendo en cuenta esto que vos planteás, Carlos, de alguna manera, tendría que estar el conurbano totalmente controlado. Hay como una perversidad, una inmoralidad de algún sector político o de las propias fuerzas de seguridad que es permeable a la presión justamente de las camarillas de la corrupción que hay dentro del ámbito del delito. lo que pasa que el policía cuando o es asignado a una comisaría X, en el conurbano bonaerense, Sí. tiene presión del lado de la conducción política de la fuerza, Ujú. presión del lado de la conducción efectiva de la fuerza, presión del lado de la conducción municipal. Claro. Digamos, es la conducción, el jefe que tendría que tener Sí. ese hombre o esa organización, es un monstruo de varias cabezas, Pero ni siquiera en de la última dos. etapa vimos como que había una separación entre lo que era el mandato central que ejercía, por ejemplo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires a través de Sergio Berni y lo que pasaba con la presión de cada uno de los intendentes, donde había también una variable muy notable, ¿no? Una cosa era lo que sucedía, por ejemplo, en el distrito de Lanús y otra cosa muy distinta a lo que pasaba, por ejemplo, en Lomas de Zamora o en Almirante Brown o en la propia La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se dan estas disprolijidades? Insisto con la figura que te dije de la falta de definición de un modelo, digo, a nivel general, modelo policial a nivel general. Sí. De ahí la misma falta de definición para los modelos particulares, es decir, la provincia de Buenos Aires tiene una característica geográfica, una característica urbana, digamos, que demandaría un diseño de solución a medida, digamos, de estas características. Si yo tengo un lugar donde vive el 70% de la población de la Argentina, ¿sí?, donde las condiciones de vida son en su mayoría o en gran porcentaje asentamientos, Sí. Ujú. cómo manejo la seguridad de esos asentamientos no es la misma respuesta que voy a tener a cómo debo manejar yo la seguridad a una zona de alto poder adquisitivo. Digamos, la seguridad nordelta seguramente, y no es por estigmatizar a nada, doy ejemplos así, no Ujú. es la misma que algún otro lugar del conurbano bonaerense mucho más precario. Digamos, ¿sí? Hay como dos realidades distintas, como dos culturas Sí, sí, distintas, tal y cual. como dos formas de Ujú. encarar la Ajá. problemática de la Sí. mitigación del problema de seguridad, porque los problemas de seguridad, y eso es otra cosa que quiero señalar, A ver. hay a veces deformaciones en el lenguaje cuando se Ujú. dice el combate al delito. No Claro. existe el combate al delito. Ujú. Uno combate, si digamos literalmente, se combate con un enemigo, Claro, y ese si lo enemigo, tenés frente a frente, digamos, ¿no? Si la cosa está declarada. no, Pero, voy allá, es un mm, poco más sutil lo mío. más útil. A ver. Voy a el desvirtuar la función policial también, ¿sí? Ajá. Desvirtuarla asociándolo a lo militar, digamos, que una cosa es la seguridad ciudadana, Sí. ¿sí? Ujú. Y otra cosa son los temas que uno debería de encarar o que la realidad global encara, Ajá. este, referidos a la seguridad continental, a Sí. la seguridad, a otro tipo de seguridad, Ujú. digamos que
es mucho más abarcativa que la seguridad ciudadana, donde sí las Fuerzas Armadas intervienen, donde la cuestión de defensa y seguridad, eso es, harina de otro costal, donde la cuestión de defensa y seguridad se confluyen en conflictos de otra naturaleza. Lógico, pero ahí tenés, claro, un tema puntual, perdón que te interrumpa, pero sí, justamente metés a fuerzas que tienen que estar en las fronteras o que tienen que estar en los ríos o en el mar, en un entorno como es la provincia de Buenos Aires, donde hay una cantidad importante de efectivos que parece ser no están preparados o no tienen un mando adecuado para poder operar con la seriedad y con la responsabilidad que tendrían que estar funcionando, ¿no? O sea, hay como cierta dejadez porque hay mucha permeabilidad por estos factores que vos hacías referencia, ¿no? La puja entre el mando de la gobernación con los municipios y va provocando también una desazón entre los mismos integrantes de la fuerza, porque se deben preguntar, bueno, aquí quién es el que manda, quién es el que dirige la batuta, ¿no? Sí, y además muchas veces están eligiendo entre con qué corrupto quedarse, digamos, ¿no? Entonces, claro. Y justamente el policía es un hombre preparado para detectar rápidamente este tipo de cuestiones, de actividades, y rápidamente lo detectan, sí, y lo tienen identificado, ¿sí? Y hay un modelo, ¿sí? Bien, yo te dije, no hay un modelo definido, hay un modelo que se autodefinió, que es el modelo de la subsistencia. El trabajo policial es un trabajo de subsistencia, ¿sí? Claro. Donde están sobreviviendo cuestiones de vuelta. Donde también vemos que la vida de ellos, como la misma situación que pasan los ciudadanos, no vale nada, porque no le dan la autoridad y no le permiten que haya un respeto hacia lo que es la autoridad policial, ¿no? O sea, hay como un descrédito también que fueron armando estos supuestos defensores de los derechos humanos, que en definitiva lo que están defendiendo es a los delincuentes, a los asesinos. No defienden al pueblo, a la gente que es afectada por el accionar delictivo de estos asesinos que lo vemos permanentemente, ¿no? Sí, si me permitís, yo quisiera ir un poquito para otro lado y decir, a ver. Cuando aparecen estas famosas situaciones de crisis, también aparecen las famosas situaciones de oportunidad, digamos. Claro. Si bien venimos viviendo una situación de crisis, efectivamente, en eso lo firmo, hay una crisis de seguridad muy profunda, también hay una oportunidad de cambio o de adaptación o de moldear respuestas realmente eficientes, ¿sí? Y transformar estas cuestiones que hoy son una debilidad, por ejemplo, el tener 809 policías cada 100.000 habitantes, cuando un país como los Estados Unidos tiene 200 y algo cada 100.000 habitantes, o Canadá, que no llega a los 200, digamos, que son modelos que de alguna manera tienen una respuesta, sobre todo el modelo canadiense, tiene una respuesta impecable, digamos, comparativamente en lo que es el análisis global del proceder policial. Porque son modelos que están ordenados, que funcionan adecuadamente también, ¿no? Por eso digo que nosotros tenemos una oportunidad que justamente es ordenar esto, convocar a la gente que realmente está más preparada o está preocupada e involucrada en esto y que viene pensando cómo se debería encarar el problema, cómo solucionarlo y realmente hacer algo distinto, porque se viene haciendo lo mismo recurrentemente desde hace 20, 30 años, se viene haciendo lo mismo, se viene aplicando la misma fórmula. Entonces aparece el cacique que se siente un iluminado y que se siente que tiene el poder y la suma del poder total. Encima, la cultura deformada de muchas fuerzas en cuanto al tratamiento de la autoridad y demás, hacen que eso sea más, se potencie más. Con lo cual se crea un monstruo verdadero, un monstruo que no deja de cometer errores y desaciertos. Ahí está la no cosa. Deja de cometer errores y desaciertos. Y algunos de esos errores, y no quiero explayarme por prudencia estratégica, si se quiere llamar, de alguna manera, algunos de los errores ponen sobre el tapete temas de muchísima vigencia en el conflicto mundial, ¿sí? Hoy el mundo está atravesado por un conflicto que tiene que ver justamente con la cuestión de
cómo la seguridad, ¿sí?, Sí. ha ido generando, ¿sí?, otro tipo de riesgos y amenazas, y ese otro tipo de riesgos y amenazas, cómo empapan a una sociedad y la vuelven mucho más vulnerable de lo que era antes. Es decir, las guerras antes se libraban en los teatros de operaciones. Claro. Hoy los teatros de operaciones son nuestro barrio, nuestra casa, el country. Está, Y los van no, debilitando, ¿no? De alguna manera, cada vez más. se expandió, digamos, el conflicto a todos los rincones de alguna forma. Ajá. Es un poco más complejo el tema de hablarlo, pero quisiera aprovechar la oportunidad para dejar claro este mensaje. No hay un modelo, hay que construirlo. Es el gran resumen, digamos, que yo me Bien. atrevería a hacerlo. Ahora, teniendo en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en el ámbito de Buenos Aires, ¿no? Ni hablar lo que sucede en Rosario y otros distritos como Mar del Plata o de otras provincias del interior, que está la cosa sobrepasada. Y teniendo en cuenta de que estamos teniendo más de 150 robos muy, muy agresivos, muy violentos, salvajes, con muertos, que tenemos que lamentar todos los días, en lo que va de estos primeros días del año, ¿no? ¿Qué nos espera para el resto de los 11 meses si es que realmente no se toma conciencia y no se empieza a hacer un trabajo serio, de fondo, para tratar de frenar esta locura, estimado Carlos? Sí, la seguridad tiene 4 patas, o podríamos definirla con 4 componentes. Esto es un poco arbitrario porque en realidad hay distintas teorías y demás, Sí. pero uno de esos componentes tiene que ver con la justicia, ¿sí?, con el poder judicial, digamos, las leyes, el marco regulatorio de la actividad, de la vida de relación y de todas las actividades de un Estado y de una nación. La conducción política, ¿sí?, y las políticas, la conducción política y las políticas donde emana, qué política voy a adoptar para una sociedad y un modelo de vida. Las fuerzas del orden, las fuerzas de la ley, las fuerzas que hacen, las fuerzas aplicativas de la ley, que son las policías, las agencias de seguridad y las otras agencias del Estado que tienen que ver con el trabajo de el cuidado del ser humano, del ciudadano y de todo el patrimonio en general, ¿sí? Y por último, la conducción técnica de esos elementos, ¿sí? Si yo modifico de alguna manera, como últimamente viene ocurriendo, que declaman, vamos a cambiar la calificación del delito. Ok, vamos a cambiar la calificación, pero a eso tengo que acompañarlo con otra medida. Es un trabajo muy meticuloso, porque si no la mesa queda desbalanceada y deja de ser mesa. No se puede apoyar nada, todo se cae. Lo que apoyes en una mesa desbalanceada se va a caer. Sí, sí, queda ahí todo muy superficialmente, ¿no? No se avanza como para lograr un resultado adecuado. Ahora, en estos casos, por ejemplo, que vos has visto también en los últimos días, nos dan a entender de que, bueno, la cosa acontece, sucede, y que después nos tenemos que lamentar esa grave situación que se vive. ¿Hay opción, crees vos, que se pueden prolijar y resolver si se toman medidas concretas? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero esas medidas, de vuelta, todo viene acompañado del trabajo de el análisis de la información, ¿sí? El análisis de la información, que es fundamental, Sí. transformarlo en un resultado que sea de utilidad para la mitigación del problema, ¿sí?, y no quede en algo superfluo que sirva a el discurso del discurso político o el discurso proselitista, digamos. Sí. Estamos bajando los delitos, bajamos la tasa de homicidios. Bajamos la tasa de homicidios. Y ha habido declamaciones de funcionarios, de políticos que han hablado y hacían propaganda. Tenemos la tasa de homicidio más baja. Digamos. Todo una mentira, vergonzoso, ¿no? No es que sea mentira, sino que es absolutamente parcial y apresurado, claro. que no cuenta con un análisis a fondo. Por eso hoy tenemos un 70% de crecimiento de los delitos contra la propiedad. Una locura, ¿sí? Una barbaridad. Claro.
Y de esos delitos contra la propiedad hay un 20% de crecimiento de la violencia, y lo estamos viendo en los últimos casos, ¿no es cierto? Entonces, te van a robar a tu casa con el uso de violencia 20% más que hace un tiempo atrás. Entonces, las acciones que hay que tomar tienen que tener un nivel de detalle en el diseño bastante profundo, mucho más profundo del que tiene, ¿sí? No se puede seguir siendo superficial en esto, porque en última instancia, lo que se juega es la vida, vidas humanas. Así es lo más lamentable de todo. Te agradezco, Carlos, estamos en contacto, así en cualquier otro momento ampliamos otros detalles y otras inquietudes que van surgiendo con esta triste situación que se está viviendo. Un gran abrazo y gracias. Un abrazo, gracias. Muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban a Carlos López,